La ropa de casamiento pesa más que ella. Los 6 años de Isabel de Francia, cientos de lámparas flotan contra las ventanas góticas de la catedral de St. Paul. El órgano brilla por las alas de piedra mientras nobles de 2 reinos miran a un marido de niña acercarse al altar en el que un hombre de 29 años espera hacer de ella su reina. En los próximos minutos vas a descubrir la verdad asombrosa sobre la más joven víctima política de Europa. Evidencia que los crónicos medievales intentaron ocultar durante siglos sobre lo que realmente sucedió detrás de las paredes del palacio cuando los niños se convirtieron en pibes en los Juegos Royals. Pero aquí es lo que hace esto aún más distorsionante. Esto no fue alguna práctica bárbara de tiempos antiguos de tierras distantes. Esto fue Londres. Esto fue Francia. Esto fue la altura de la civilización medieval. Y lo que voy a revelar va a completamente romper tu comprensión de cómo la realeza europea trataba a sus hijos. 9 de noviembre de 1389. El Palacio del Louvre grita, pero no desde la infancia. El rey Charles V de Francia está teniendo otro episodio. Está convencido de que es hecho de vidrio y que un solo toque lo romperá en 1000 piezas. Los guardias del palacio han sido ordenados a quedarse mientras el rey de Francia se aburre en las esquinas murmurando que enemigos invisibles lo están cazando a través de sus propias alas. En otra parte del palacio la reina Isabel de Bavaria da el nacimiento a su cuarta hija. Las esposas intercambian miradas preocupantes. Otra niña. Otra boca para alimentarse. Otra herramienta política para ser acelerada y comerciada cuando el momento llegue. Las llaman Isabel y desde su primer respiro no es una niña, es una moneda. Piensa en eso por un momento. Mientras tu mayor preocupación a los 6 podría haber aprendido a leer o a hacer amigos, Isabel estaba siendo aburrida como un trato vivo. Sus juguetes no eran solo dulces. Fueron cortes miniaturizados donde practicaba ceremonias diplomáticas. Sus historias de cama no eran cuentos de hadas. Fueron lecciones en la artesanía estatal. Pero para entender cómo una niña de 6 se casó con un hombre de edad suficiente para ser su padre, necesitamos exponer el cuerpo roto de la familia reina francesa. Charles V, Charles el Loco, no siempre ha sido loco. A los 24, algo se le dio en la mente al rey durante una campaña militar. En un momento, estaba dirigiendo su ejército. En el siguiente, estaba atacando a sus propios hombres convencidos de que eran asesinos. Los episodios salieron en ondas. A veces, él estaba lúcido durante meses actuando como el rey culturado que Francia necesitaba. Luego, sin avisar, él se rompía rojo y corría llorando por el palacio. O olvida su propio nombre. O peor, olvida que tenía una esposa e hijos. La medicina medieval no tenía respuestas. Los médicos intentaron todo, desde el sangrado al exorcismo. Nada funcionó. Francia fue gobernada por un loco y en los hombros, los oportunistas circulaban como buitres. Isabel de Bavaria, la madre de Isabel, fue la buitre principal. Donde otros vieron tragedia en la madurez del rey, ella vio oportunidad. Cada episodio significaba más poder que pudiera conquistar, más oro que pudiera robar, más amantes que pudiera tomar mientras su esposo se asesinaba en sus hombros. Espera, se vuelve peor. Los crónicos de la corte, y recuerda, estas eran personas pagadas para hacer que la realeza pareciera buena. Ni siquiera podían esconder su disgusto. Uno escribió que Isabel se importaba más por sus oraciones que por sus hijos, más por sus placeres que por sus oraciones. Otro afirmó que tenía al menos 3 amantes mientras el rey sufrió sus episodios, a veces los entretenía en las habitaciones adyacentes a las que Charles V estaba restringido. Esta era la mujer que levantaba a Isabel. Esta era su modelo de madre. El Palacio del Louvre de la infancia de Isabel era una mazmorra de conspiraciones. 2 facciones, los Armagnacs y los Burgundianos, lucharon por el control del rey loco. Los intentos de asesinato eran comunes. La poesía era un constante miedo. Los hijos no jugaban en los jardines. Jugaban en los jardines fortificados con los guardias mirando por los bolsos de cruces. Isabel aprendió a reconocer los signos de su padre aprovechando la locura antes de que aprendiera sus letras. El modo en que sus ojos se movían alrededor del cuarto, el tremendo en sus manos, el silencio de repente que significaba que todos deberían evacuarse antes de que la violencia empezara. Tenía 4 años cuando la primera vez que vio a su padre intentar asesinar a su madre,
convencida de que Isabel era un demonio dispuesto a robar su alma. Pero aquí está el detalle que los historiadores no quieren que sepas. El tribunal francés mantuvo recortes meticulosos de gastos y oculto en esos paredazos es una entrada emocionante. En 1394, cuando Isabel tenía 5 años, el Tresor Federal pagó para que se instalaran en las ventanas de la chambra de la princesa Isabel. No para decoración, no para seguridad contra las amenazas extranjeras, pero porque una princesa de 5 años había intentado saltar. Incluso a esa edad, la muerte parecía preferible a la vida que vivía. El trauma de la infancia era solo la preparación para lo que iba a venir. En 1395, los mensajeros llegaron de Inglaterra con una propuesta que solucionaría muchos de los problemas de Francia y crearía un tiempo de sueños para una pequeña chica. Richard II de Inglaterra estaba desesperado. Su primera esposa, Anne de Bohemia, había muerto, dejándolo sin hermanos y sin aliados. Sus nobles estaban despertados, su tesoro estaba vacío de la constante guerra con Francia. Necesitaba paz, necesitaba dinero y los necesitaba de inmediato. El consuelo francés vio la oportunidad de comprar casi 30 años de paz con oro inglés, todo por el precio de una chica de 6 años. Las negociaciones son donde esta historia se transforma de trágica a realmente monstruosa. Imaginen esto, hombres crecidos en ropa de vela sentados alrededor de tablas de mahogany ahogándose sobre un niño como mercantilistas en un mercado de esclavos. Los embajadores ingleses inicialmente se quedaron a la edad de Isabel. Incluso según los estándares medievales, 6 era una joven sorprendentemente joven. La mayoría de las maridas royales eran al menos 12 años, a la edad suficiente para sobrevivir al nacimiento de un niño. Pero los negociadores franceses tenían un argumento contra el que debería calentarse a su corazón. Explicaron que tomar a Isabel joven significaba que Richard podía formarla a sus preferencias. Ella crecería sabiendo solo las costumbres inglesas, solo los deseos de Richard. Ella sería, en sus palabras, más completamente suya. Hablaban de casamiento. Estados sancionados, y el casamiento internacional de un niño de 6 años. Los ingleses querían inspeccionarla primero. Eso es cierto, inspeccionarla, como alimento. Los estándares franceses fueron ordenados a despedir a Isabel antes de la delegación inglesa. Examinaron sus dientes, su postura, su pelo. Les hicieron caminar de vuelta y de vuelta para asegurarse de que no tuviera deformidades. Uno de los estándares ingleses fue oído comentando que ella se rompería hermosamente. Ella tenía 6 años. El acuerdo final de Isabel se firmó en el verano de 1396. Francia proporcionaría 800.000 libras, un suministro astronómico igual a casi 2 años de ingleses. En cambio, Ricardo II recibiría a Isabel, una tregua de 28 años y el regreso de los territorios franceses capturados. Pero salvaron el detalle más cruel, por último. El contrato de casamiento preservado en los archivos contiene una cláusula que los historiadores modernos a menudo pierden. Se especifica que mientras el casamiento no se consumiría hasta que Isabel alcanzara la edad adecuada, Richard tendría todos los otros derechos de su esposo inmediatamente. ¿Qué eran esos derechos? El derecho a controlar dónde vivía, lo que aprendió, quién podía ver, el derecho a compartir su cama, porque la nobilidad medieval creyó que las novias deberían crecer acostumbradas a la presencia de su esposo, el derecho a la autoridad absoluta sobre cada aspecto de su existencia. Ellos firmaron su infancia con el golpe de una espada. Cuando les dijeron a Isabel que iba a ser reina de Inglaterra, le preguntaron una pregunta que su gobernadora luego grabó en sus letras privadas. ¿Podré traer mis perros? Piense en eso. La primera preocupación de unos 6 años de ser reina era si podía guardar sus juguetes, porque era así, un niño que todavía jugaba con perros, que todavía necesitaba ayuda con su cabello, que todavía lloraba cuando rompía sus pies. El tribunal francés se convirtió en preparaciones con entusiasmo obsceno. Las novias trabajaban día y noche creando un trousseau suficiente para una reina. 12 ropas de ceremonia, 40 vestidos ceremoniales, duelos que habían pertenecido a 3 generaciones de reinas francesas, todos de tamaño para un cuerpo de 6 años. Isabel de Bavaria personalmente superó las preparaciones, mostrando más interés en la casita de su hija que había mostrado en su entero nacimiento. ¿Por qué? Porque esto fue su triunfo. Había sucesivamente negociado una hija por paz y beneficio.
Los poetas del tribunal compusieron versos aplaudiendo su sabiduría. Nadie escribió versos para la pequeña niña que estaba preparada para la exportación. Octubre de 1396. La ceremonia de adiós en la Louvre fue un maestro de teatro político. Charles V, en un momento raro de claridad, bendijo a su hija con lágrimas flotando por el rostro. Los testigos dijeron que la sostuvieron tan tranquilamente que tuvieron que abrir sus brazos. Le habló algo en su oído que la hizo soñar incontrolablemente. Nunca sabemos qué dijo un maldito rey a su hija de 6 años en su último momento de su vida. Pero los servidores reportaron que Isabel gritaba por su padre hasta que su voz salió, mucho después de que el palacio desapareciera de vista. El viaje de París a Calais tomó 2 semanas. 2 semanas de un niño asustado siendo llevado más y más lejos de todo lo que había conocido. Su asistencia francesa después testificó que apenas comió, apenas dormía. Ella agarró una pequeña toalla de madera, su favorita, hasta que sus dedos se hundieron de la presión. En Calais, la entrega se tomó como un intercambio hostil, lo cual, si somos honestos, lo fue. La delegación inglesa había construido una gran ciudad de tiendas en la playa. Pavilions de Silva se estrellaron tan lejos como se podía ver, cada uno volando a Richard's personal estándar. Los músicos tocaban, los acróbatas transformaron. Era una atmósfera todo celebrando excepto el premio de 6 años en el centro de todo. El momento de transferencia fue precisamente coreográfico. Los nobles franceses caminaron a Isabel al centro exacto de un campo mediado. Los nobles ingleses los conocían allí. Las palabras se hablaban en latín, palabras que Isabel no entendía. Los papeles se firmaron. El oro cambió las manos. Y así es como ella perteneció a Inglaterra. Pero lo que sucedió a continuación es que la versión de la historia de la cuento de hadas se rompió completamente. Los escorts ingleses inmediatamente separaron a Isabel de su asistente francesa, su gobernadora, que la levantó desde su nacimiento, y la enviaron de nuevo a Francia. Las señoritas en espera fueron reemplazadas por mujeres inglesas que hablaban una lengua que ella no entendía. Incluso su pequeño perro, el perro que había sido prometido que podía acompañarla, fue sacado porque Richard no le gustaban los pequeños perros. Se rompieron cada cosa familiar en su vida en un tiempo de 1 hora. La jornada de Calais a Londres fue una mezcla de fases extrañas y palabras incomprensibles. Los ingleses trataron de hacer que se sintiera festivo. Cada ciudad que pasaban era ordenada para celebrar a su nueva reina. Pero imaginen ser 6, cansados, asustados, y ver a extranjeros gritarle a ti en una lengua extranjera mientras las campanillas y la gente se apuntan de todos lados. Isabel después le dijo a su confesora que pensaba que se la estaban llevando a su ejecución. En la mente de su niña, toda esta ceremonia solo podía significar muerte. Ella no estaba totalmente equivocada. Londres, noviembre de 1396. La ciudad nunca había visto un espectáculo como este. Richard II había gastado una fortuna que no tenía que impresionar a sus sujetos e intimidar a sus enemigos. El palacio de Westminster estaba lleno de ropa de oro. Los templos estaban llenos de barras decoradas. Cada campanilla de la ciudad sonaba desde la medianoche hasta la medianoche. La catedral de St. Paul había sido transformada en algo de un sueño de fiebre. Miles de lámparas, incendios tan oscuros que hicieron el agua de los ojos, banners mostrando los brazos unidos de Inglaterra y Francia, un altar lleno de oro suficiente para comprar un pequeño ejército. Y en el centro de todo esto, un hombre de 29 años esperando para casarse con un niño de 6 años. Richard II cortó una figura impresionante, alta, elegante, con los detalles que los pintores amaban. Llevaba ropa que valía más que la mayoría de las estaciones de todas formas, estaba nervioso, pero no por las razones que esperabas. Richard no estaba nervioso por casarse con un niño. Estaba nervioso por la política. ¿Esto le haría suficiente tiempo para derrotar a sus enemigos domésticos? ¿Los franceses pagarían la plenitud? ¿Los nobles aceptarían a una reina que no podría producir hijos por al menos 6 años más? ¿Las implicaciones eso no se parecía a cruzar su mente? Cuando trajeron a Isabel a la catedral, la gente gritó. No en admiración, sino en shock. Ella era tan pequeña. Las ropas ceremoniales se agarraron detrás de ella, requiriendo 2 asistentes para llevar el tren. El crono,
especialmente hecho para su cabeza de tamaño infantil, todavía se deslizaba constantemente, requiriendo frecuentes ajustes. Ella estaba caminando, o más acuradamente, como un prisionero hacia esa isla imposiblemente larga. Cientos de nobles observaban. Embajadores de toda Europa tomaron notas. Y en el altar, su esposa esperaba con la paciencia de un espía. El arzobispo de Canterbury realizó la ceremonia. Tenía que apuntar para alcanzar el nivel de Isabel. Cuando le preguntó si se concedía la casita, ella no respondió. No podía. El terror había robado su voz. Una señora inglesa esperando tenía que promoverla, gritando las palabras necesarias hasta que Isabel la repitiera en una voz tan silenciosa que solo los más cercanos podían escucharla. 2 palabras que la sentenciaron a un tiempo de cápita. Cuando llegó el momento de los renglos, las manos de Richard completamente engulfaron a Isabel. Los testigos dijeron que se deslizaba cuando le tocó. El renglo, a pesar de ser especialmente hecho para un niño, todavía tenía que ser forzado en su pequeño dedo. Ella gritaba, un pequeño sonido de dolor en la gran catedral. Nadie detuvo la ceremonia. El beso de paz, una parte tradicional de los renglos medievales, fue modificado. Richard besó su cabeza en lugar de sus labios, el único gesto en toda la actitud grotesca. Y luego se acabó. Isabel de Francia era ahora Isabel de Inglaterra, la reina consorte, esposa de un hombre que podría haber sido su padre. El público gritaba, las campanas sonaban, monedas fueron entregadas a los pobres en celebración. Mientras, una chica de 6 años estaba en el altar, llorando bajo su cara, preguntándose por qué todos estaban tan felices sobre el peor día de su vida. La fiesta de casamiento se celebró en la sala de Westminster. 2.000 invitados tomaban cursos que habrían alimentado a todos los pueblos durante meses. Sueles llenados de pico, caballos decorados con hojas de oro, vinos de todo el mundo. El entretenimiento incluía músicos, gestos y un grupo de acrobacias que hacían estupendos gestos. Isabel se sentó en la mesa alta en una cadera especialmente construida para elevarla a la altura adulta. No comió. No podía comer. ¿Era esta amabilidad? ¿O era este casamiento? Los historiadores todavía debaten. Lo que sabemos es que Isabel empezó lentamente a confiar en su esposo. Aprendió inglés. Participó en ceremonias de juicio. Incluso comenzó a mostrar su afección por Richard, llamándolo mi tío, un intento infantil para entender su relación. Richard, por su parte, parecía genuinamente orgulloso de ella. Comisionó imágenes en las que se veían juntos. Él sentado, ella estando a su lado, su pequeña mano descansando en su brazo. Escribió poemas sobre la inocencia y la protección. Violentamente punió a cualquiera que mostrara irrespeto a la reina. Pero no se equivoque en esto para un arco de la redención. Un amable captor es todavía un captor. Un predador gentil es todavía un predador. Y una esposa niña bien tratada es todavía una esposa niña. La vida en la corte de inglés se convirtió en una rutina bizarra. Isabel asistió a funciones de estado en las que se disfrazaba como un pez exótico. Los embajadores extranjeros comentaban cómo bien entrenada era. Cómo ya podía recitar poesía en inglés y hacer bailes de cortes complejos. Tengo 3 revelaciones más sorprendentes sobre lo que sucedió a las maridas en las cortes medievales. Pero antes de continuar, si encuentras esta historia escondida tan disturbante como la que hice cuando la descubrí, asegúrate de suscribirte con las notificaciones encendidas. Realicé nuevas investigaciones cada semana exponiendo las verdades oscuras de las figuras históricas. Y confía en mí, la historia de Isabel es solo el comienzo de lo que los libros históricos no quieren que sepas. Nadie mencionó que todavía jugaba con perros en privado. Que todavía tenía sueños que la hicieron llorar por un padre y un océano. Que sus madres la tenían que comer porque la estaba sacando de la enfermedad. Los nobles ingleses se dividieron en su tratamiento. Algunos, viendo de qué manera los vientos políticos se volaron, otros, resentidos por la influencia de los franceses y la enorme moneda que había arruinado el rey, la trataron con un contempto bastante confundido. Un incidente, grabado por un crónico, pero a menudo omitido de historias sanitarias, muestra el horror diario de la existencia de Isabel. Durante un banquete estatal, un nobleman drogado hizo una broma cruzada sobre cuándo la reina estaría lista para nacer.
La sala eruptó en risa. Isabel, no entendiendo las implicaciones sexuales, pero sabiendo que estaba siendo mojada, lloró y huyó de la mesa. Richard tenía a la nobleman mordida casi a la muerte, pero no detuvo la cultura que hizo posible esas bromas. Mientras tanto, en Francia, la situación se estaba deteriorando rápidamente. La madre de Charles V se volvió peor. La corrupción de Isabel se volvió más fuerte. El país se espiraló hacia la guerra civil. El dinero de 800.000 libras, destinado a asegurar la paz, fue gastado en 2 años en proyectos de construcción lavada de Richard y campañas militares faltantes. Isabel recibió letras de casa, muy censuradas por los oficiales de Inglaterra. Escribió de vuelta, letras que sobrevivieron en fragmentos. Llamo a todos y le digo que estoy bien tratada, pero mi corazón sigue con Francia. Otra letra más dolorosa. ¿Aún me recuerdas? Tengo miedo de que te hayas olvidado, Isabel. Ella tenía 7 años, ya preocupada por ser olvidada. Luego, en 1399, todo cambió en un rato de pocos meses. Richard II había crecido cada vez más tiránico. Había exiliado o ejecutado a muchos de sus nobles. Había gobernado sin parlamento. Había gastado dinero que Inglaterra no tenía en proyectos que Inglaterra no necesitaba. El último descanso llegó cuando se cedió las tierras de Henry Bolingbroke, duque de Lancaster. Henry levantó un ejército. El apoyo de Richard evaporó como una sombra de mañana. En agosto de 1399, el rey que había casado a un niño para poder, encontró un prisionero en su propio reino. Pero piensa en lo que esto significaba para Isabel. Se levantó una mañana como reina de Inglaterra. A las 2 de la noche, ella era una hija de 10 años. Richard fue llevado al castillo de Pontefract, donde, meses más tarde, moriría bajo circunstancias misteriosas. Estorbado a la muerte, algunos dicen. Asesinado con un axe, dicen otros. Isabel no podía verlo. No podía decir adiós. La última vez que vio a su esposo, el hombre que había sido captor y protector, un sueño y único amigo, estaba siendo arrastrado en cadenas mientras gritaba su nombre. Ahora pertenecía a un nuevo rey, quien no la vio como un niño para proteger, sino como un problema para resolver. Henry IV se enfrentó a un dilema. Isabel todavía era reina de Inglaterra en los ojos de la ley. El diario francés había sido gastado. Enviar a su casa significaba devolver dinero que ya no existía. Mantenerla significaba alquilar y alimentar una recuerda viva del régimen anterior. Su solución era tan cruel como era práctica. Isabel se convirtió en prisionera en el palacio de Having. Oh. No lo llamaron imprisionada. Era una guesta honrada, que acababa de ser prohibida de salir, de recibir letras insensatas, de tener visitantes franceses. Durante 3 años vivió en cárcel. Piensen en eso. De la edad de 10 a 13 años, años en los que los niños deberían aprender, crecer y jugar, Isabel era una prisionera política en un país extranjero que había asesinado a la única persona allí que había mostrado su amabilidad. Las letras que escribió durante este periodo son emocionantes. Escondidas en los archivos, desmentidas por los historiadores como inimportantes, revelan a un niño que lentamente pierde la esperanza. Estoy olvidado de todo. Escribió a una tía. Hablo con las paredes en francés para que no olvide el sonido. Sueño de casa, pero me despierto en la cárcel. Otra letra para su padre. Me dicen que estás mal de nuevo. Llamo a tu recuperación. Llamo a que recuerdes que tienes una hija en Inglaterra y que todavía te ama. Pero la letra más devastadora nunca fue enviada. Encontrada escondida en sus cámaras después de que finalmente se fue adresada a Richard. Señor. Dicen que estás muerto, pero no lo creo. Te prometiste que me protegerías siempre. Te espero todavía. Eres Isabel. Una chica de 13 años esperando a un muerto para salvarla. Eso es lo que creó la política en inglés. Henry IV intentó varias soluciones al problema de Isabel. Primero, propuso que se casara con su hijo, el futuro Henry V. Se refusó con un vehemente que asombró al tribunal. La chica niña caliente y adecuada encontró su voz y dijo, soy la hija de Richard.
No me casaré con un príncipe inglés. Imaginen el corazón que tomó. Una chica de 13 años emprisionada y sin poder, defiando a un rey que ya había matado a un monarca. El próximo plan de Henry fue más cruel. Si no se casara, quedaría indefinidamente en Inglaterra. Una hostia para asegurar un buen comportamiento francés. Pero Isabel había aprendido a través de sus años en el tribunal. Sabía cómo jugar al juego. Esmugló letras a Francia a través de servidores simpatizantes. Fomentó la enfermedad para obtener acceso a médicos franceses que podían llevar mensajes. Usó su estatus como reina de Dowager para exigir ciertos privilegios, luego usó esos privilegios para construir una red de soportadores. No era una princesa pasiva esperando por la salida. Era una niña que había sobrevivido a 2 reyes y estaba determinada a sobrevivir a una tercera. Finalmente, el tribunal francés, presionado por las letras de Isabel que eran cada vez más desesperadas y necesitaba salvar su cara, exigió su regreso. Las negociaciones duraron 2 años más. Henry quería compensación por la dowry. Francia quería compensación por la imprisionada de Isabel. Volvió y volvió. Mientras la juventud de una niña se acercaba a la cárcel. El desastre venía de una fuente inesperada. El padre de Isabel, Charles V, tenía un momento de claridad. Por un día brillante, el fogón se levantó de su mente. Recordó que tenía una hija en Inglaterra. Recordó que había sido vendida por paz y se voló en una raza que atoró incluso a sus servidores. «Lleva a Isabel a casa», gritó. Y por una vez el tribunal escuchó a su maldito rey. En 1401, a los 13 años, Isabel finalmente regresó a Francia. Pero la niña que regresó no era la niña que había dejado. Las cuentas contemporáneas la describen como, agentada más allá de sus años, marcada por la melancolía y, lo más sorprendente, siempre mirando sobre su espalda como si esperara captura. La reunión con su familia no era la feliz vuelta a casa que había soñado durante 5 años. Charles V no la reconoció. La locura lo reclamó de nuevo cuando llegó. Isabel de Bavaria no vio a su hija, sino a un asceto político que había depreciado en valor. Una reina usada valía menos en el mercado de casas que una princesa fresca. Aún así, Isabel estaba en casa. Soy francés, voces francesas, comida francesa. Por un momento, tal vez creyó que el sueño se había acabado. Pero no. El sueño estaba cambiando de forma. Francia en 1401 era aún más caótica que cuando se había ido. La guerra civil armoníaca de Burgundia había eruptado a pleno. París cambió de manos a diario, cada facción más sangrienta que la última. El M.A.D. King era un pupeta. La madre reina estaba abiertamente alineada con los enemigos de Francia. El tesoro estaba vacío. La gente estaba hambrientada. ¿Y Isabel? Estaba en necesidad de rehabilitación de productos dañados. La solución de Isabel era rápida y mercenario. En 1406, arrancó la casita de Isabel con Charles, duque de Orleans. Era un poeta, un sueño, cerca de Isabel en edad y temperamento. De todos modos, fue la primera vez en su vida que Isabel experimentó algo de amor. Charles era gentil donde Richard había sido posesivo. Él era joven donde Richard había sido de edad. Escribió su poesía que hablaba de cura y esperanza. Por un momento breve y hermoso, Isabel sabía la felicidad. Tenían una hija, Jean, y en 1409, la Madreot transformó a Isabel. Los testigos dijeron que brillaba con una alegría que nunca habían visto antes. Tenía a alguien que amaba que era de verdad suyo. Alguien a proteger que nunca había sido protegida. Pero esta es la historia de Isabel. Y la felicidad nunca fue destinada a perderse. La nación fue difícil. Demasiado difícil para un cuerpo malnacido por la depresión, herido por el estrés, envejecido por el trauma. Los médicos, los mismos que no podían curar a un rey malnacido, no podían salvar a una reina muerta. Mientras Isabel estaba muriendo a los 20 años, hizo una solicitud. Quiso mantener a su hija una vez más. Les trajeron la llana infantil y Isabel grabó algo en los ojos del bebé. Nadie escuchó lo que dijo. Las últimas palabras eran para su hija sola.
Murió el 13 de septiembre de 1409, a los 20 años. Una reina 2 veces. Un prisionero. Un porno. Y finalmente, brevemente, una madre que conocía amor. Los crónicos de la justicia gastaron exactamente 3 líneas en su muerte. 3 líneas para una mujer que había sido vendida a 6 años, asesinada a 10 años, imprisionada hasta 13 años y muerta a 20 años. 3 líneas que se centraron en las implicaciones políticas de su muerte, no en la tragedia humana de su vida. Pero ahora sabemos la verdad. Escondida en los archivos, en las letras privadas, en los margines de historias oficiales en las que los escritores a veces contaban la verdad. Sabemos lo que se hizo a Isabel de Francia. No era una princesa en una historia de Fairies. Era una niña sacrificada en el altar de la política. Su sufrimiento no era noble o significativo. Fue una crueldad previsible vestida de suelo y llamada diplomacia. Cada vez que romantizamos la época medieval, cada vez que gritamos sobre nobles y señoras y amor judicial, eliminamos víctimas como Isabel. Hijos que fueron comprados y vendidos. Mujeres que fueron negociadas como alimento. Hombres humanos cuya entera existencia fue subordinada a juegos de hombres poderosos. La prueba es desagradable. Los contratos de casamiento que especifican la propiedad de un niño. Los récords financieros mostrando el precio pagado por una niña de 6 años. Las letras pidiendo libertad. La testimonia de servidores que vieron sus lágrimas. Los récords médicos de un cuerpo rompido por una vida de trauma. Esto no era una anomalía. La historia de Isabel fue repetida cientos de veces en toda Europa medieval. Margaret Bonhue, casada a los 15 años. Philippa de Inglaterra, atrapada a los 1 año. Cientos de chicas cuyos nombres ni siquiera sabemos porque no eran importantes para grabar. Pero a Isabel la recordamos. No porque su historia fue única, sino porque suficientes fragmentos sobrevivieron para que podamos reunir la verdad. Ella está por todos ellos. Todos los niños sacrificados por las ambiciones de sus padres. Cuando ves romances medievales en la pantalla, recuerda a Isabel llorando por su padre cuando fue llevada a Inglaterra. Cuando los historiadores hablan de la gloria de la chivalría, recuerda a una niña de 6 años preguntándose si podía traerle sus dolas a su casita. Cuando las personas romanticizan las casas arregladas como diferentes tiempos, recuerda a una niña de 20 años muriendo de un cuerpo rompido por una vida de ser propietario. Isabel de Francia fue asesinada. No con una espada o un pollo, sino con la política. No en un día, sino en 14 años de destrucción sistemática. Su infancia fue asesinada a los 6 años. Su libertad fue asesinada a los 10 años. Su esperanza fue asesinada a los 13 años. Finalmente, su cuerpo se rompió a los 20 años. Dejó atrás a una hija que crecía para enfrentarse a su propia casita política, su propia reducción a la moneda en los juegos de los hombres poderosos. El ciclo continuó, porque es lo que hacen los ciclos cuando nadie los detiene. Pero podemos dejar de romanticizarlos. Podemos llamarles lo que eran. Abuso de niños sancionado por la Iglesia y el Estado. Tráfico humano vestido en ceremonia. La destrucción de la inocencia en el nombre del poder. La próxima vez que alguien te diga sobre el romanticismo de los tiempos medievales, díganle sobre Isabel. Díganle sobre la esposa de 6 años que pagó por la paz con su infancia. Díganle sobre las letras pidiendo que vuelvan a casa. Díganle sobre el 20 año que murió nunca habiendo vivido un día por sí misma. Ese es el periodo real medieval. Es la verdad detrás de los castellos y los cronos. Es el horror que hemos pasado siglos tratando de olvidar. Pero Isabel merece ser recordada. No como reina. No como símbolo político. Pero como un niño que debería haber sido protegido y no lo fue. Como una chica que debería haber sido amada y en lugar de eso fue vendida. Como una mujer que encontró el amor demasiado tarde para salvarla. Su piedra de cabeza dice Isabel de Valois, reina de Inglaterra, duquesa de Orleans. Debería decir Isabel, víctima de un mundo que vio a los niños como propiedad. Ella tenía 6 años en una ropa de casamiento que pesaba más que ella y nadie la salvó. Ese es el horror que nos debería asustar. No fantasmas, monstruos o cosas que se rompen en la noche.
pero el verdadero horror de personas reales haciendo cosas inconscientes y llamándolo civilización. Isabel de Francia. Recuerda su nombre. Recuerda su historia. Y recuerda que la única cosa necesaria para que tal maldad florezca es para que buenas personas lo miren y lo llamen historia. La pequeña chica que preguntó si podría traer a sus chicas a su casamiento merece al menos eso. Si la historia de Isabel te asustó, debes ver lo que pasó con Catherine Howard, otra esposa infantil cuyo destino era aún más asustador. He descubierto recortes de ejecución que prueban que ella no era la historia adulterosa. Suscríbete para más historias históricas y te veré en la próxima investigación.